Uy, ay Dios mío. Ya, mi amor, Hugo. 3 kilos 150 gramos, 48 centímetros, perímetro encefálico 34 milímetros. Y la fecha que le hicieron la prueba, que fue el 19 del 8, y él nació el 17. Los preparativos, que se arregló la cama, la habitación de Hugo, se armó la cuna, el cochecito. Y aquí hice un mechoncito de pelo. Y aquí lo que le pusieron nada más nacer la pulsera de identificación. No me despegué de la cama de donde nació y pernocté varios días en un sillón, que me decía mi madre, pero vete a dormir, que nos quedamos nosotros, que no. Tuve las 48 horas que estuve en el hospital, estuve yo allí, incluso se lo llevaron para hacer la prueba de talón, me enfadé porque no me quería desprender del niño en ningún momento. O sea que fue algo... Y además que no lloraba, apenas lloraba. Y cuando fue toda su infancia y eso, era un bebé que no dio guerra ninguna. Despertaba una vez para comer y a una hora prudente y nada más. O sea que era muy bueno, muy bueno. Mira, para que lo veas. Aquí tengo tantas cosas que no... Ahí está su padre cambiándole. Le va a poner una cremita para el pañal. Hugo. Hugo, mira aquí, hombre. Voltea la cabeza, anda. Mira para allá. Hijo, mírame. Uy, Hola, campeón. ya está cambiado el pañal. Ahí está. Y absurda como la mía, como la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Hola. Hola, mi nene. Hola, guapo. Mi nene, un beso. Ay, un beso para mamá, a ver. Un beso, a ver, un beso para mamá. Le decíamos, Hugo, ¿vamos a España? Y decía, gesto de complicidad. Además es bello, es guapo, como jugando con él a las acuarelas para hacer un trabajo del cole. Y no sé dónde hizo el trabajo, pero yo creo que casi en mi cara más que en el papel. Esto fue Hugo quien nos pintó a todos. A mi madre, unos rolón que hay con la bandera española, me hizo engalanarle con la bufanda, con esto. No se ve, pero había en la ventana una bandera española grande. O sea que, tremendo. Ahí se ve ya que poco a poco ya le iba gustando más el agua, pero me hacía a mí ponerme un bañador y meterme con él muchas veces. ¿Tú sabes lo que son
un oso como yo, grandote, metido en una bañera de esas y con él pues como que nos hacía falta agua. Y ya se ve la cara de felicidad y lo buenazo que era. Vamos, y que me imagino que seguirá siendo. ¿Papá? Venga, ¿Papá? ya estoy bien, por hoy. ¿De papá? A ver, oye, Hugo, a ver, Hugo, mira, uy, oye. Mamá, papá, papá. Oh, ¿cómo es papá? Emiliano Medina, se ha llevado a Perú al hijo de ambos, Hugo, que entonces tenía 5 años. Emiliano denunció a su antigua compañera sentimental por un presunto delito de sustracción de un menor. Sacar a Hugo de España de manera ilícita era la combinación de unas amenazas que Elena Ferrer, como se llama la madre del niño, había anunciado por correo electrónico. Escuche. No sigas llamando, que no te voy a coger el teléfono y no vas a poder hablar con el niño. Yo sé que para ti Hugo es tu vida. Para mí es una carga, pero voy a hacer lo imposible para quedármelo y llevármelo a Perú para siempre. Te voy a hacer todo el daño posible con eso y vete preparando dinerito. Ya mentí para acusarte de malos tratos, no me importa seguir mintiendo. Vas a llorar hasta que no tengas lágrimas en tus ojos. Esas Eso lo lleva a la amenazas práctica, se o sea que- cumplieron y Emiliano, que tiene la custodia... Total del niño, conviene que eso lo tengan ustedes muy claro, lleva casi 2 años sin ver al pequeño. Vamos a conocer su historia. Y empiezan las disputas, empiezan los problemas. Tanto es así que incluso su ex le llega a denunciar por malos tratos. Una denuncia falsa, porque el caso es sobreseído. Hoy queremos ayudar a Emiliano, un vecino de Madrid que lucha desde hace 3 años por recuperar a su hijo. Emiliano mira con resignación las numerosas sentencias y resoluciones dictadas a su favor que de momento se han quedado en papel mojado. La Fiscalía de segunda instancia me dice lo mismo, total restitución de menor. Sí, pero no hay sentencia de esa segunda instancia todavía. No, es lo que me han pedido, Claro, porque pero se ya está está. dilatando el tiempo que no corresponde al convenio de la Haya de 1980 y no se está respetando, tanto que se nos llena la boca, los derechos del menor, Claro. porque ya van pasando años. No, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Esa Navidad fue con usted o ella fue...? No, fue en Perú. Esto fue en Perú. Esta es la foto más recién que he logrado conseguir a través de amistades que están allí en Perú. Relación de pareja que tengo actualmente, mi situación, tanto formativa, económica, laboral, que está aquí justificada, un informe laboral, toda la documentación. Aquí también se aporta y se aportó en su día de que Hugo está en la seguridad social asignado a mi persona y la valoración social, que es lo que he comentado antes, que dan la conclusión está perfectamente capacitado y es apto para ejercer como padre custodio de su hijo Hugo Medina. Han visitado en varias ocasiones la vivienda, me han pedido documentación, nómina, mi valoración a nivel personal, a nivel económico, también en qué condiciones de familia y de pareja estaba en este momento. Conocían ya a Daylan, por lo cual conocen todo lo que tengo, el contacto y todo con la crianza de Daylan, por lo cual han visto que soy apto totalmente para que el niño vuelva, incluso lo ven idóneo que el niño volviese al cauce familiar que tenemos montado aquí.
decían que sea un poco más. Mandarlo por WhatsApp o por mail, lo que ustedes quieran. Sí, este ha salido en la Luna Rosa, ¿no? En Espejo Público, Sí. en Televisión Española. Vale, pues mira. ¿Vale? Mira, se le ponen los pelos de punta. Pues imagínate a mí. El viernes que viene, el día 27, a las 7 de la tarde en el Centro Municipal La Esfera, en Alcobendas, se ha organizado un evento que se llama Rock por Hugo, para ayudar a Hugo, que es tu hijo, a reunirse con su padre, que eres tú. ¿Qué sabes de él? ¿Cómo está? ¿Qué sabes de Hugo? ¿Está bien? No lo sé.